Temas económicos a esta hora. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a revisar decisiones que toman nuestras gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Está pasando. Alianza estratégica en este día en plena revisión y consecución de acuerdos. Hoy se desarrolla el encuentro de los mandatarios de Venezuela y de Rusia para respaldar y establecer acuerdos bilaterales. Francia, reacción chalecos amarillos, consideran como insuficiente la suspensión temporal del aumento del diésel. El gobierno de Macron mantiene la política de ajustes, es lo que están respondiendo. Perú, ¿quiénes ganan y quiénes pierden en el Perú de hoy? Segunda parte de este análisis que realizamos sobre el país latinoamericano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está en Rusia en reunión con su homólogo Vladimir Putin, redefiniendo justamente estrategias sobre política internacional, temas de cooperación, gas, petróleo, revisando un plan de cooperación y desarrollo conjunto entre Caracas y Moscú. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro participará en el cierre de la Comisión de Alto Nivel Rusia-Venezuela. Además, se reunirá con la directiva de la mayor empresa petrolera de la nación euroasiática, Rosneft, quienes han manifestado interés en trabajar con este país suramericano. En imágenes, el encuentro, precisamente allí traductores de por medio, el diálogo con esta revisión de firmas y acuerdos de cooperación, puntos estratégicos en un momento donde en el mapa geoeconómico mundial las fuerzas van delineando justamente sus estrategias. En ese mismo momento, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, hace una visita oficial a Cuba. Tenemos las imágenes, llegada a la ciudad de La Habana, de Ghali, recibido por Miguel Díaz-Canel, presidente de la Nación, en el Palacio de Gobierno. Durante la jornada de trabajo, Ghali rindió homenaje al héroe cubano José Martí, destacó los lazos de hermandad presentes entre estos pueblos, agradeció el respaldo de Cuba a la causa saharaui. Termina su visita en la jornada del día miércoles. Estamos para fortalecer más y mucho más esos vínculos históricos y esos lazos culturales y esas relaciones que existen entre las dos revoluciones, los dos pueblos y los dos estados. Aquí, siempre que visitamos a Cuba, salimos de aquí con un gran espíritu revolucionario, un gran espíritu de resistencia y desafío. El pueblo saharaui es muy agradecido a la ayuda, a la solidaridad y al apoyo que ha contado siempre con él desde esta revolución y desde este pueblo. En Chile, la opinión ciudadana sobre gestión gubernamental de Sebastián Piñera se desinfla. 3 de cada 4 ciudadanos consideran que el gobierno del presidente Piñera incumple promesas de campaña electoral de mejorar la vida de los ciudadanos y bajar el desempleo. Esto lo está reseñando una encuesta hecha a 780 personas mayores de edad. La consultora que hace esta estadística se llama Criteria. Entre los jóvenes que van de 18 a 24 años el rechazo es mayor. Se considera, el 83% considera que sus condiciones económicas no han mejorado. La tercera parte de los consultados dijo que es falso que se haya mejorado el empleo y que se hayan creado puestos de trabajo de mayor calidad con la llegada de Piñera a la presidencia. 80% asimismo estimó que el gobierno beneficia a los ricos, 66% está en desacuerdo con justificar la problemática del país con la coyuntura económica internacional que se vive. Más de 2.000 jueces promovieron medidas de amparo este lunes en México contra la decisión del gobierno nacional de efectuar recortes a las asignaciones astronómicas que perciben altos funcionarios. Además de los jueces, también se ejecutaron acciones de amparo a secretarios, actuarios oficiales y personas externas a las áreas del gobierno. Según afirma el diario mexicano La Jornada, entre los promotores que presentaron 512 demandas colectivas están 366 magistrados,
331 jueces, 1.037 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y 125 personas externas. Los denunciantes se amparan en el artículo 94 de la Constitución, que establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales mientras permanezcan en el cargo. Ha dicho el presidente López Obrador: hicimos nuestro esfuerzo de bajar sueldos de altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo, que ganan muy poco. Esto recién empieza. La Comisión Europea instó hoy a los Estados miembros y actores económicos de la Unión Europea a utilizar el euro como divisa para sus transacciones energéticas, con el fin de potenciar el papel internacional de la moneda única frente al dominio del dólar. Esta recomendación es la principal iniciativa dentro de un paquete de medidas presentado por el Ejecutivo Comunitario para que el euro, que en 2019 cumplirá 20 años y es ya la segunda divisa más usada del mundo, gane peso a nivel mundial y los europeos ganen independencia con respecto a las decisiones de terceros países, especialmente Estados Unidos. A la vuelta de la pausa vamos a abordar otros temas. En este caso, vamos a ir a ver Francia, la situación, la reacción de los chalecos amarillos luego de conocer el cambio de postura del gobierno de Macron. El día de ayer, el primer ministro francés anunciaba la suspensión de impuestos del diésel en Francia por un plazo de 6 meses. Sin embargo, quienes estaban manifestando en las calles, conocidos como los chalecos amarillos, han mantenido una postura, una reacción distinta ante la decisión del gobierno francés. ¿Por qué digo distinta? Porque están diciendo que con esto no alcanza, que la medida de presión en las calles tiene que continuar y que hay que lograr finalmente que todo el paquete económico que está vigente en Francia se haga una reversa, se eche para atrás. El martes, el primer ministro francés anunció la suspensión de los impuestos de hidrocarburos por 6 meses, esperando que el plazo temporal sea suficiente para que el gobierno consulte a través de una discusión abierta posibles soluciones en las grandes ciudades y en el campo. Después de escuchar esta solicitud expresada por casi todos los representantes que me reuní durante mis consultas en los últimos días, suspendo estas medidas fiscales por un periodo de 6 meses. A pesar que el primer ministro mantuvo presente el descontento del pueblo francés, afirmando que uno tiene que ser sordo o ciego para no verlo o escucharlo, el disgusto del pueblo sigue estando presente, permitiendo que las dudas prevalezcan en las propuestas recientes de suspensión por parte del gobierno. Una suspensión de 6 meses está bien, pero 6 meses comenzarán de nuevo. Las personas no podrán salir de sus dificultades. Se encontrarán en la misma situación de no poder llegar a fin de mes. Nosotros estamos en ese punto en este momento y por lo tanto, incluso sin el aumento, durante 6 meses no ayudará. Se debe hacer más. Las medidas tomadas sobre la suspensión de los impuestos no son suficientes para reorganizar o considerar las realidades que viven cada uno de los ciudadanos franceses, que no saben si sus bolsillos podrán aguantar para llegar al mes, desde los salarios bases hasta las pensiones de los jubilados. Para mí, los supuestos anuncios fuertes son débiles. Es débil porque 6 meses no son suficientes para que podamos volver a encarrilarnos. No es posible. Ellos tienen que hacer más esfuerzos, especialmente para los jubilados, porque tienen muchas dificultades. Como de costumbre, los impuestos son demasiado en cuanto al combustible. No podemos gestionar, por lo tanto, durante 6 meses podría ser de poca ayuda, pero no nos sacará de aquí. La población francesa sigue en espera por mejores soluciones, pero no cesa su espíritu de justicia. El gobierno debe ser capaz de tomar mayores medidas porque el problema económico sigue siendo estructural y el presidente Emmanuel Macron, con sus actuales políticas, no están favoreciendo al pueblo francés, por lo que es visto como el presidente de los ricos, lo que probablemente mantendrá a los chalecos amarillos en las calles hasta ser escuchados. Mientras todo eso pasaba en Francia, un tema que ha sido abordado desde la semana pasada, incluso en el G20, mientras estaba Macron allí en Buenos Aires, se daban todos estos episodios de violencia en suelo francés.
Entonces, con todos estos hechos encima, con toda esta marcha atrás que da Macron con su decisión por 6 meses, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona estaban reunidos. ¿Sí? Jornada de martes estaban trabajando. Lograron cerrar un acuerdo que busca reforzar la zona de la moneda única, del euro, frente a futuras crisis. Y esto incluye tener la idea de darle más poder al Fondo de Rescate Europeo y mejorar las respuestas a futuras quiebras bancarias. El paquete de medidas aprobado por estos ministros de Finanzas tiene 2 pilares. Una reforma para dar más poder al Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE por su sigla, el Fondo de Rescate Europeo, con el fin de mejorar la prevención de crisis, y un acuerdo para poner en marcha el cortafuegos del Fondo Único de Resolución Bancaria, que debe intervenir como último recurso para costear intervenciones europeas de bancos en quiebra y evitar el rescate público. Como ven, todos siguen tratando de apalancar la cuestión de la moneda, pero aquí del bienestar de los ciudadanos no hay mención. Hemos acordado mejorar el papel de ESM para fortalecer aún más las capacidades de prevención y resolución de crisis en la zona del euro. También aumentaremos la eficacia de los instrumentos de precaución de ESM. Al mismo tiempo, reafirmamos que el apoyo de ESM es nuestro último recurso y debemos garantizar un nivel apropiado de condicionalidad. El caso de Italia merece una atención especial, ya que la Comisión identificó un incumplimiento particularmente grave en el plan presupuestario italiano. Apoyamos la evaluación de la Comisión y recomiendo que Italia tome las medidas necesarias para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El déficit promedio de la zona euro es inferior al 1% del PIB en 2019, incluso si está aumentando un poco en comparación con 2018, lo que demuestra que los esfuerzos realizados en los últimos años están ahora claramente dando sus frutos. Hay las posturas de los funcionarios. Voy a darles ahora a conocer otro punto. China rechazando acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Pompeo dijo que China estaba explotando cínicamente normas de la Organización Mundial del Comercio para promover injustamente sus propios intereses económicos. Y salió China y tiene esta respuesta. Creo que estas declaraciones de los Estados Unidos son contrarias al espíritu del consenso entre nuestros 2 líderes. En la exitosa reunión al margen del G20, donde los 2 jefes de Estado lograron un importante consenso. Esperamos que los Estados Unidos puedan reunirse con China a medio camino para seguir a través del consenso alcanzando por nuestros 2 líderes, para promover el desarrollo estable y saludable de nuestros acuerdos bilaterales y relaciones, y brindar más buenas noticias a las personas de todo el mundo y los 2 países, brindándoles beneficios más tangibles. Ahora parece que Estados Unidos está persiguiendo el enfoque América primero y está soldando el gran bastón del unilateralismo, el proteccionismo y la desorganización del orden multilateral. Se retira de las organizaciones y acuerdos internacionales y plantea desafíos al mecanismo multilateral. Ayer ya planteamos parte de este análisis que hoy vamos a continuar. Vamos a revisar a la vuelta de la pausa los ganadores y los perdedores en la economía de Perú hoy. Aquí lo espero. Así empezamos con energía y hablar de Perú. ¿Por qué? Porque expertos citan al país como ejemplo de milagro económico. La cuestión es que no dicen que no todos se benefician del milagro. Hay una investigación hecha por uno de los trabajadores del CELAC que deja claro que los ganadores del crecimiento económico han sido capitalistas nacionales y extranjeros y los perdedores han sido los trabajadores. Un estudio
de la CEPAL revela que en los últimos años las ganancias de las grandes empresas y transnacionales se han incrementado debido a la estructura informal del empleo. En el 2014, un trabajador formal percibía en promedio 11,9 soles por hora, mientras que un informal solo 5,3 soles. Esto representa una brecha promedio de 124%. Los datos además develan una caída en la participación de las rentas de trabajo en el Producto Interno Bruto del país, pues a mediados de los años 70, las rentas del trabajo alcanzaban cerca del 40% del PIB y para 2011 el trabajo recibía poco más del 20% del excedente. Las rentas empresariales y las mixtas se apropiaron de gran parte de ese excedente. En definitiva, el régimen de acumulación provee de altas tasas de ganancias al capital nacional y transnacional y al mismo tiempo muy malas condiciones de trabajo para los asalariados, bajos salarios, poca tecnificación y alta incertidumbre para el futuro. Los ingresos de las clases más pobres mejoraron, pero la precarización laboral continúa. Por ejemplo, el incremento promedio de ingresos no bastó para que los niños dejen de trabajar. Según los indicadores del Banco Mundial, el porcentaje de niños económicamente activos que solo trabajan y no estudian pasó de 4,5 a 24% entre el año 2000 y el 2015. Asimismo, la fuerza laboral con educación básica pasó de 77 a 80% entre el 2002 y el 2017. En concreto, en Perú, para los grupos sociales de ingresos bajos y con baja educación, la informalidad no es una opción sino una condición, ya que el 95% de las personas con educación primaria son informales, cifra que revela que la productividad sigue siendo baja y la capacidad de las empresas por absorber empleos está aún muy por debajo del promedio regional, según refiere la CEPAL. Pero la informalidad y la precarización laboral no son los únicos problemas que agobian a los peruanos. La irregular cobertura del sistema de seguridad social también. La encuesta nacional de hogares, efectuada en el segundo trimestre de 2018, reveló que 66% de la población mayor de 14 años no está afiliada a ningún tipo de sistema previsional que le garantice una pensión o prestación de salud. El economista Nicolás Oliva sostiene que después de 25 años de privatización del sistema de seguridad social, se creó una desigual competencia entre el sistema público y el privado, en la que el último ha salido victorioso, ya que el 25% de los trabajadores está en las administradoras de fondos de pensiones y el 11% sigue en el Fondo Público del Sistema Nacional de Pensiones. Además de eso, tenemos que decir, Perú debe trabajar para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la evasión impositiva. Este es un capítulo sumamente importante también para conocer. El Grupo de Justicia Fiscal, integrado por las organizaciones Cooperación, OTFAN y Grupo Propuesta Ciudadana, advirtió que para finales de 2018 la evasión de impuestos en Perú ascenderá a 20.000 millones de dólares. De acuerdo al grupo, el monto equivale al presupuesto gubernamental para inversión social en salud, educación, saneamiento, agricultura y protección social. Con esta cifra, el nivel de evasión de impuestos que registra la nación suramericana supera el de países desarrollados y el de otros países latinoamericanos. Las ONGs agregan que en la última década el gasto tributario de Perú, compuesto por exoneraciones, excepciones, deducciones y cualquier otro incentivo tributario, llegó a 36.200 millones de dólares. Los investigadores determinaron que si bien las exportaciones mineras se recuperaron un 50% entre 2015 y 2017, no ocurrió lo mismo con la recaudación tributaria en el sector. En este sentido, la recaudación neta minera, tras descontar las devoluciones tributarias, se encuentra en niveles mínimos con 255 millones de dólares en 2017. Asimismo, denunciaron que las devoluciones tributarias al sector minero entre 2012 y 2017. El Grupo de Justicia Fiscal, integrado por las organizaciones Cooperación, OTFAN. Ahí lo tenían entonces. En definitiva, un modelo de crecimiento económico en Perú que hay que decir que esconde grandes cifras, esconde muchas dificultades económicas serias. Ya para terminar, otro punto. A ver, el presidente de la OPEP dice que no entiende la salida de Qatar y que espera nuevos miembros. Así que atentos a esta indicación. Jueves y viernes se reúne OPEP. Seguramente este mercado petrolero va a tener mucho de repercusión. Así entonces paso directamente a mostrar indicadores. 52.78 veían el WTI. Allí algunos de los marcadores que hasta ahora también van generando presencia. Hasta luego a todos. Gracias por acompañarnos.